Ciertamente, Señor, solamente tú eres digno de toda honra, de toda gloria. A eso venimos, Señor, y estamos delante de tu presencia como pueblo tuyo, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, reconociendo, Señor, tu señorío sobre nuestra vida, nuestras vidas y sobre la vida de tu iglesia, reconociendo, Señor, que eres nuestro Padre, que eres nuestro Dios. Y Padre bendito, nuestro anhelo es ahora que tú te complazcas, Señor, en recibir con agrado, Señor, nuestras alabanzas. Este culto, Señor, que hacemos para ti. Permite, Señor, que cada punto, cada acto que compone este programa, Señor, este culto, te honremos, Señor, te glorifiquemos. Y podamos también, Señor, ser edificados como pueblo tuyo. Salir de aquí, de este lugar, Señor, con decisiones firmes de nuestra obediencia, Señor, de nuestra entrega completa a ti. De tener, Padre, la visión tuya, Señor, para la obra tuya, Señor, y poder ser congruentes, Señor, con nuestra fe, con nuestros hechos, con nuestra vida. Bendice cada punto que forma este programa, Señor, y bendice, Señor, la meditación de tu palabra, la lectura de ella, Señor. Bendice el compañerismo, Señor. Bendice las oraciones. Y Padre bendito, que todo, Señor, todo te honre y te glorifique. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos delante de ti. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Damos una bienvenida fraternal, hermanos, a cada uno de los que aquí estamos, a todos nuestros hermanos que se encuentran también en sus hogares o en algunos otros lugares siguiendo, hermanos, el curso de este culto a través de del internet. Y queremos distinguir, hermanos, a algún hermano, hermana, amigo, familiar que esté con nosotros en esta mañana por primera o por segunda ocasión. Queremos distinguirle, hermanos, queremos darle una fraternal bienvenida. Y si hay alguien, hermanos, que esté en esta condición de visitante, le pediría que se pusiera de pie para distinguirle precisamente. ¿Sí nos da su nombre, por favor? Carla. Sea bienvenida, Carla, que el Señor la bendiga y que se sienta a gusto, hermana, entre nosotros alabando a nuestro Dios. Allá atrás también otra señorita, ¿nos dice su nombre? También Carla, ¿verdad? Bueno, hoy es día de las Carlas. Carlita, sea bienvenida y que también el Señor le bendiga mucho en su estancia entre nosotros. Casi normalmente decimos, esta es su casa, pero no, esta es la casa de Dios. Y les invitamos para que cuantas veces les sea posible vengan y participen con nosotros en el culto a nuestro Dios. Sean bienvenidas. Por ahí nuestros hermanos les van a saludar ahí los que están más en cortito. ¿Alguien más nos visita, hermanos, en esta hora? Bien, nuestro hermano pastor al final los sacará a flote. Bien, hermanos, vamos a dar gracias a Dios también, a distinguir a nuestros hermanos dentro de las muchas bendiciones que Dios nos da, hermanos, en la semana y en la semana que va a venir. Está también el de poder cumplir años. Y tenemos un número importante de hermanos que esta semana Dios les da la oportunidad de cumplir un año más de vida. Y nos unimos, hermanos, a este gozo, nos unimos a este festejo, nos unimos a la fiesta que vayan a hacer. Todo, hermanos, lo que sea de gozo, de bendición, que implique precisamente esta gratitud por el cumpleaños. El próximo lunes, mañana, nuestra hermana Karina Janet Agüero Hurtado cumpleaños. ¿Está nuestra hermana Karina por ahí? Aquí está. Karina, ponte de pie, por favor, para que te vean y pues que sobren las felicitaciones a la hora de la salida. El martes 6, hermanos, cumple años una hermana que no es muy conocida, pero
nuestra hermana Liliana Marcela Guillén Navarro. Le pedimos que se ponga de pie para que no necesita ponerse de pie, ¿verdad? El miércoles 7, hermanos, cumpleaños nuestra hermana María del Rocío Reyes de Ayala. No sé si está con nosotros la hermana Rocío. Ah, hermanita, allá está atrás, la penúltima o antepenúltima banca. Que el Señor la bendiga también mucho, hermana. Estamos pendientes en el festejo, hermano Julio, por ahí. También ese mismo día, miércoles 7, nuestra hermana Paola Guadalupe López Herrera. Creo que no se encuentra con nosotros, ¿verdad? No está, pero bueno, también necesitamos hacer un esfuerzo, hermanos, para comunicarnos con nuestra hermana Paola. El jueves 8, nuestro hermano Jesús Fernando Pérez Virgen. No sé si se encuentra entre nosotros. Tampoco. Que el Señor bendiga la vida de nuestro hermano Jesús Fernando también, y gracias a él por su cumpleaños. El viernes 9, nuestro hermano Yair Castillo Galindo. ¿Dónde está nuestro hermano? Hermanos, creo que va a ser un festejo muy musical, así es que, porque buena parte del sector de alabanza, hermanos, está cumpliendo años en esta semana. El viernes próximo, nuestro hermano Yair. Bendiciones, hermano, felicidades. Y el sábado 10, hermanos, nuestro hermano José Ángel Gurrola Quintero. No sé si se encuentra nuestro hermano José Ángel. Bien, de todas maneras, hermanos, durante la semana recordemos, por ahí tenemos algún recordatorio en internet, pero sí tengamos presente esta bendición, hermanos, gozarnos con los que se gozan. Y hermanos, tenemos anuncios y damos la oportunidad a nuestro pastor para que… sí, cierto, ¿verdad? Queremos ir muy pronto, pero vamos a cantar este canto, Cantar nos gusta unidos. Hermanos, pues ya estamos muy juntitos, a veces ya como que sí nos da el saludarnos cuando menos ahí entre los más cercanos, pero vamos a hacerle caso a nuestro pastor, nada más de seguir saludándonos a la distancia, y los que estemos allá alrededor, y principalmente a nuestras visitantes, nuestra hermana Carla y nuestra hermana Carla, saludémoslos especialmente. Cantemos. A nuestro eterno Padre, a nuestro eterno Padre.
Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Quisiéramos por ahí compartir con ustedes algunos anuncios. Y dentro de los cumpleaños, la semana pasada la hermana Socorro cumpleaños el viernes, hermana. El viernes cumpleaños de hermana Socorro. Felicitaciones, no tenemos el dato, pero esperamos la haya pasado muy bien y Dios le bendiga grandemente. Amados hermanos, de esta manera damos espacio a algunos anuncios que queremos que usted conozca. Y parte de esos anuncios por ahí aparecen en pantalla. Aparece el primero de ellos, que es la biblioteca en línea. Nos invita por ahí para estar leyendo durante este mes de junio un libro que se llama Evidencia que exigió un veredicto. Es un libro escrito por John McDowell, quien cuando era estudiante fue retado por ahí por un grupo de jóvenes para investigar y desechar de alguna manera el cristianismo. Él no era creyente y investiga con el objeto de refutar la existencia de Jesús, pero las pruebas lo llevaron a una conclusión y luego a hacerse creyente. Descubrió pruebas históricas convincentes para la fiabilidad del Nuevo Testamento y de la resurrección del Señor Jesucristo. Este libro es un libro bastante interesante, es un libro que tiene muchos datos seguramente que serán de bendición para su vida, y le invitamos para buscar este libro y poder estar leyendo este libro, Evidencia que demanda un veredicto. Está subido en la plataforma. El día 2 les mandé por ahí el link. A quien no le haya llegado, pídamelo y se lo podemos enviar para que usted pueda tener acceso para descargar este libro y otros materiales que hay dentro de la plataforma. Amado hermano, también queremos recordarle por ahí que el CECAVIPIB sigue funcionando. ¿Qué es el CECAVIPIB? Es el Centro de Capacitación Bíblica de la Primera Iglesia Bautista, y este CECAVIPIB está funcionando todos los sábados de 4 a 6:30 de la tarde, y la materia de este mes que estamos tocando, es decir, la materia de junio, lleva por título Edificando Iglesias Sanas. Entonces le invitamos para estar. De verdad que será desafiante esta materia. Dios bendecirá nuestra vida y desafiará nuestra vida a través de los contenidos que estamos viendo. Básicamente, ¿qué cualidades debe tener una iglesia? Bueno, hay 3 secciones que estamos viendo dentro de grupo. Ayer comenzamos. Las 3 secciones te las comparto. Primero, para que una iglesia pueda tener sanidad espiritual, necesita estar constituida por miembros sanos. Entonces hay que tratar con la sanidad de nuestras vidas bajo algunas preguntas, un diagnóstico. Luego hablar un poquito acerca, en segundo lugar, de la anatomía de la iglesia, es decir, qué constituye la iglesia, cómo está formada. Y la tercera cuestión que estaremos viendo las últimas 2 semanas dentro del estudio tiene que ver con lo que es la estructura en sí de las cualidades o características que una iglesia debe de tener para ser considerada como sana. Es decir, una alabanza que glorifique a Dios, una dependencia de Dios en su vida, etcétera, etcétera. Entonces les invitamos para acudir en este mes de junio a esta materia, Edificando Iglesias Sanas. Acabamos de comenzar este sábado, entonces si alguien quiere integrarse, próximo sábado pudiera hacerlo. También recordarles, amados hermanos, la campaña Pro Remodelación. Agradecemos a Dios, a aquellos que estuvimos el viernes en el departamento. Nos tocó ver ya un poquito la iluminación ahí en el templo. Andábamos algunos de metichillos ahí viendo por la puerta. Entonces vimos ya la iluminación y queremos mostrar el video de avances de esta semana. Pues gracias a Dios vamos avanzando. Esperamos dentro de poco estar ya dentro de las instalaciones ya del templo remodelado, y queremos compartir con ustedes este video que usted estará viendo.
ustedes pudieron ver por ahí, la iluminación ya está lista, es decir, toda la parte de la iluminación dentro del templo. Las fotos que usted vio ahí en el video fueron tomadas el viernes por la noche, es decir, estaba totalmente oscuro y está tomado ya en ese día. Si Dios lo permite, amados hermanos, esperamos por ahí en el mes de julio, a inicios, mediados, no sé, poder ya reinaugurar o reconsagrar el templo, y le estaremos invitando a todos ustedes y a todos los que son miembros de esta iglesia, a los que son parte de la iglesia, y juntamente con ello a las iglesias también de aquí de Durango, para venir y poder tener un culto de dedicación, un culto de gratitud a Dios por esa remodelación. Estamos dentro de pues todo el trabajo, mi hermana Rubí, toda la gente que está por ahí sirviendo, anda a marchas forzadas por ahí para tenerlo lo más pronto posible, pero que quede todo como aparecía en los videos. Y puedo decirte que a mí me gusta, creo que está quedando mejor que como estaba en los videos, es decir, ya la iluminación al verla se ve algo muy diferente a lo que se proyectaba, y agradecemos a Dios de verdad por todo esto, y les pedimos seguir orando y que el Señor siga rindiendo por el presupuesto. Hoy cerramos la campaña pro remodelación, amados hermanos. ¿Cómo andamos? No sé lo que se vaya a juntar ya el día de hoy, pero andamos más o menos un aproximado por ahí como el 75%, un poquito arriba, entre el 75-80% de lo que buscábamos en la cantidad, y esperamos, si hoy entran algunas otras ofrendas, pues estar llegando a la mejor, por lo menos a la mejor del 80 al 90%. No sé si alcancemos el 100%, pero agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha dispuesto parte de algún dinero extra que tenía o parte de su dinero para darlo como ofrenda para este proyecto de remodelación, y agradecer a Dios porque fue una buena cantidad lo que se ha juntado hasta este momento y lo que todavía falta. Hay hermanos que me han dicho: pastor, yo en el mes de junio o en julio puedo dar algo, adelante, usted puede darlo como ofrenda sin ningún problema. Hoy estamos cerrando ya la campaña pro remodelación, y la próxima semana les decimos en qué avance quedamos, es decir, a qué porcentaje llegamos del 100%, que eran 200,000, que era la meta que teníamos, a dónde estaremos llegando. Entonces Dios les bendiga mucho y sigan orando por todos nosotros. Ya esta semana se compró parte del equipo de sonido, esta semana nos llegó también, la antepasada más bien nos llegó ya el cañón, ya calamos varias cuestiones, ya probamos varias cuestiones. Entonces pues les pedimos por ahí estar orando para que el Señor nos permita tener todo listo, y cuando reinauguremos pues podamos estar también toda la iglesia, no solamente los que estamos ahorita, los que estamos reuniéndonos casi por semana, es un aproximado de 130 personas, 135, pero si juntamos a toda la iglesia, yo creo que hemos de ser más de 180, tal vez como 200 personas, y esperamos en esa inauguración poder tener a todos. ¿Cuánta gente le cabrá al templo ya en la remodelación que tenemos? Al tope, es decir, como debe de ir, porque cada banca le caben 6 personas más o menos, más las sillas que estarán en mezanín y lo demás, estaríamos llegando más o menos una aproximada de 320, 330 personas. Entonces pues tenemos espacio todavía, hermano, para que usted pueda seguir predicando el evangelio y algún día podamos tener las instalaciones del templo totalmente llenas. No por nosotros, sino recordemos que fuimos puestos en este lugar, en este mundo, para extender el reino de Dios en la tierra, y la iglesia es parte de ese reino. Entonces hay que predicar el evangelio, y más que llenar el templo, llenar el cielo de creyentes, de gente convertida. Entonces les invitamos para seguir compartiendo el evangelio y que Dios haga su obra transformando a quien Él tenga para salvación. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios. Les invito para que se pongan de pie, hermanos, tengamos un periodo de canto. Yo contigo quiero
alabando a nuestro Señor con el himno popular 259. Si hay valor y fe. Con todo nuestro corazón, hermanos, y con entendimiento. Así, hermanos, en sus pies, les invito, hermanos, para que hagamos la lectura bíblica en la cual nuestro pastor basa el mensaje, la predicación de esta ocasión. Ahí la tienen en pantalla, hermanos, es el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 33 al 42. Les invito para que esta lectura, hermanos, la hagamos en forma alternada. Nuestras hermanas leen el 33 y continuamos nosotros, y al final en el 42 nos reunimos. Hermanas, dice: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Todos. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Pastor.
Señor, bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Quisiera invitarles a orar y a pedir a Dios su dirección en este tiempo de reflexión de su palabra. Les invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, en estos momentos por la oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos en su nombre. Gracias porque hoy es el día en el que como pueblo podemos reunirnos para alabarle y glorificarle juntos. Gracias porque nos permite disfrutar de este tiempo, nos permite disfrutar de esta bendición. Y pedimos, Señor, que ahorita que nos disponemos a abrir su palabra, esta pueda traer bendición a nuestra vida y que usted haga lo que quiere hacer en la vida de aquellos que le escuchan, que haga lo que quiere hacer en nuestra vida, Señor, en estos momentos. Gracias por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Pedimos pues de su dirección y un servidor como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar. Le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que esta sirva para edificar nuestras vidas, a su pueblo aquí presente, aquellos que están en casa, aquellos que estarán posteriormente viendo este mensaje grabado en redes sociales. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Quisiera invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que hoy estaremos tocando. Este pasaje se encuentra literalmente ahí en el mismo que la semana pasada, solamente algunos versículos posteriores a donde hemos estado reflexionando. Hechos capítulo 5, y los versículos de los cuales hoy estaremos tocando un poquito el pasaje es del verso número 33 hasta el verso número 42. Del verso 33 hasta el verso número 42, y les voy a invitar a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta. Recuerden que la semana pasada estuve compartiendo un tema que llevaba por título la persecución a la iglesia. ¿Sí recuerdan este tema? El día de hoy quiero continuar. De hecho, la semana pasada les había avisado que tenía 6 puntos para compartir, pero si los daba en una sola predicación iba a ser demasiado, y la mayoría acostumbramos a comer entre 2 y 3 de la tarde el domingo. Si yo lo doy completo, posiblemente iban a comer después de ese horario, entonces lo partí en estas dos partes, la que vimos la semana pasada. Y hoy continúo con el tema que básicamente, si tú ves ahí en tu Biblia en el capítulo 5, no hay división dentro del pasaje, es decir, está hablando de la misma situación que es la persecución a la iglesia, y estamos tocando por ahí Hechos capítulo 5, versículos del 36 al verso número 42. En los primeros versículos estuvimos hablando sobre algunas cuestiones relacionadas a lo que la iglesia vive en esa persecución, y solamente quiero por ahí mencionar algunas de las cosas que la semana pasada estuvimos hablando. Y hablamos que la persecución a la iglesia debe de ser ganada. Dijimos que una iglesia que no predique el evangelio y no vive conforme la Biblia nunca será perseguida, es decir, esa iglesia no tiene importancia ni tiene tampoco una relevancia para la sociedad y por lo tanto no será perseguida. Hablamos de que la persecución a la iglesia desafía también su misión. La iglesia fue llamada para predicar el evangelio, para que el evangelio pudiera esparcirlo en el lugar donde Dios la puso, y cuando la iglesia es perseguida, básicamente lo que se le está haciendo es queriendo que no haga la función con que fue llamada. Y tercera cuestión, la semana pasada veíamos también que esa persecución a la iglesia crea convicciones, es decir, tú no puedes permanecer por ahí inmóvil ante las circunstancias de persecución. O te alineas con los parámetros de la Biblia o te retractas de lo que dijiste para no ser perseguido y no ser muerto por esa persecución que el Señor tiene o permite más bien, para la vida de cualquier individuo, de cualquier creyente en particular. Amado hermano, el día de hoy seguimos por ahí con el tema, como compartí hace un momento. Y cuando hablamos de la persecución a la iglesia, la persecución está ligada al nacimiento de la iglesia misma y también a su florecimiento. Es decir, cuando vemos el libro de Hechos, es una iglesia que se encuentra perseguida desde el capítulo número 2 o 3 más o menos, y esa persecución abarca básicamente hasta el final del libro de Hechos. Y si nos vamos a las cartas encontraremos persecución en la iglesia, encontramos gente que detesta a la iglesia, gente que está haciendo algo para que la iglesia no siga avanzando, y ese es el contexto bajo el cual se da la iglesia. No solamente eso, decíamos la semana pasada que los más grandes avivamientos o florecimientos de la iglesia han sido precisamente en momentos de persecución. Cuando la iglesia no es perseguida, los creyentes estamos cómodos sentados dentro de las 4 paredes que conforman un edificio, el templo, y estamos cómodos sin hacer básicamente nada. Pero cuando la persecución llega, entonces dijimos, tiene que crear convicciones en nuestra vida.
y luchamos por esas convicciones, o cedemos ante la presión que el gobierno o la sociedad nos está poniendo en algún momento para no seguir adelante con el proyecto y el plan de Dios para nuestra vida. El mundo siempre mira por sus intereses, amado hermano, y estos no son los intereses que la iglesia busca. Por eso siempre tendremos conflicto con el mundo. El Señor Jesucristo lo declaró: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Porque el mundo va a luchar por sus intereses. Es decir, al mundo, ¿qué le interesa? Pues básicamente muchas cuestiones. Dentro de esas cuestiones de interés para el mundo están, pues podemos hablar acerca del dinero, podemos hablar de comodidades, podemos hablar de filosofías, podemos hablar de varias cuestiones que están por ahí de alguna manera rondando a la iglesia, porque es parte de una sociedad, pero la iglesia no tiene básicamente estos intereses. Los intereses de la iglesia son literalmente opuestos a esto en muchas ocasiones. ¿Y qué crea eso? Pues un problema constante entre la iglesia y la sociedad. Y es por eso que la iglesia y la persecución básicamente van de la mano. Ante la persecución, Dios se muestra de diversas maneras y algunas de ellas son inexplicables. Es decir, siempre que hay persecución hacia la iglesia, Dios obrará, tal vez no como quisiéramos en algunos momentos, pero Dios obrará. Y lo que sí quiero decirte es: Dios muestra su misericordia en medio de ellos, su poder y su cuidado aún sobre los creyentes. Aunque algunos de ellos son muertos, el cuidado, la protección de Dios y el amor de Dios y su gracia se muestran para nuestra vida. Hoy estaremos viendo precisamente una muestra de ese cuidado, de ese amor de Dios hacia la iglesia, inexplicable, porque aparece un personaje que estaremos tocando. ¿Quién es este? Lo leímos ahorita. ¿Recuerda a alguien? Teudas no, tampoco Judas. Gamaliel, un personaje que no es creyente, es decir, entiéndase lo siguiente: él no es parte del cristianismo. Más adelante voy a estar analizando, no es cristiano, pero es uno de los líderes religiosos de aquel entonces, que yo entiendo busca hacer la voluntad de Dios a pesar de no conocer a Cristo como Señor y Salvador. Recordemos que los judíos sabían lo que deberían de hacer y tenían leyes que Dios había dejado, y este personaje, aunque no es cristiano, Dios lo va a usar en gran manera para que la obra de Dios siga avanzando. Ahorita estaremos entrando allá. La persecución, como lo dijimos, es el momento donde mostramos nuestras convicciones. La persecución es el momento donde el creyente muestra las convicciones que tiene. Y yo creo que muchos de nosotros somos llamados precisamente a mostrar convicciones todos los días, pero cuando hay persecución, o las muestras o las dejas. Es decir, abandonas esas convicciones o las sostienes. Hoy en día nadie nos pone al límite de sostener algo, es decir, decimos somos creyentes, pero como hemos dicho, algunos de la iglesia posiblemente sabemos que somos creyentes aquí, pero en nuestra escuela no saben que somos creyentes, en nuestro trabajo no saben que somos creyentes, porque las convicciones no son sostenidas allá como aquí decimos sostenerlas. Es decir, no estamos en ese punto donde estamos siendo desafiados para mostrar la convicción. Pero cuando llega la persecución, o defines quién eres, si eres hijo de Dios, o prefieres dar la espalda al Señor. Ese es el momento de la persecución. Te invito pues, amado hermano o hermana, que me acompañes a seguir analizando el pasaje y veamos qué provoca la persecución. Es decir, seguimos hablando de la persecución a la iglesia, la parte número 2. Hay 3 cosas que quiero compartir contigo. Yo espero que tengan sentido estas 3 cuestiones a nuestra vida y podamos analizarlas bajo el contexto que se dan. Es decir, hemos leído el pasaje la semana pasada, lo leímos el día de hoy, y la primera cuestión que lleva por allá a anotar el pasaje es el verso número 33. Lo voy a tomar como parte de esta primera sección. Allí en la pantalla aparece solamente el verso 34 y el verso 35, la primera parte, pero en realidad la primera sección abarca desde el verso 33 hasta el verso número 39. Lo voy a leer, lo leímos ahorita, pero me gustaría entender un poquito mejor el contexto. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, verso número 33, dice así. El verso 33 del capítulo número 5 dice de la siguiente manera: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien
A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían, fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí, a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, dice el pasaje. Esta parte, amado hermano, a mí me parece maravillosa. Hay un personaje, como dije, que se llama Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Conocemos un poquito acerca de él en la Biblia, pero no es un personaje que nos da un amplio marco tal vez de actuación y de conocimiento del personaje. Pero este Gamaliel del que estamos hablando posiblemente había sido en ese momento quien había educado a Pablo. ¿Recuerdas que Pablo menciona un Gamaliel? Dice que fue educado a los pies de Gamaliel. La mayoría de los estudiosos, entre los cuales no estoy yo, pero los leí, la mayoría de los estudiosos dice que este personaje llamado Gamaliel es el mismo personaje que había educado a Pablo bajo las leyes de los judíos, es decir, en el fariseísmo que Pablo tenía, él lo había educado, es decir, él le había dado la instrucción. Y era un maestro bastante reconocido. Podemos entender en el verso número 33, nos dice que, el verso 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor ¿qué? De la ley. Esta parte es interesante, amado hermano, porque en el concilio había bastantes personas. Y de hecho Gamaliel no es el presidente del concilio, él no era el sumo sacerdote. No era tampoco posiblemente de la familia de los sumos sacerdotes, pero era un personaje que la mayoría del pueblo respetaba posiblemente por el conocimiento, por el testimonio que este personaje tenía. Y él se levanta y toma una posición de liderazgo dentro de esa ocasión ante el concilio. Y él dice algunas cuestiones que son interesantes. Pero antes de ir allá, en el verso número 33 nos dice que había en los que estaban ahí, que era parte del concilio, estaban enfurecidos. ¿Y qué querían hacer con los apóstoles? Matarlos. No puedo asegurarte algo, pero casi creo que si Gamaliel no hubiera estado presente, posiblemente los hubieran matado, al igual que le dieron muerte al Señor Jesucristo. Yo sé que esta decisión no era totalmente de ellos, tenían que preguntar al gobierno romano, pero ellos querían llevarlos a la muerte. ¿Por qué? Porque la multitud que estaba presente, entre ellos los fariseos, entre ellos el sumo sacerdote seguramente, y entre ellos el concilio, lo que era el Sanedrín, todos tenían un mismo sentir. ¿Qué había en ellos? Había rabia, había coraje, había celos, había envidia, y esto procuraban matar entonces a aquellos apóstoles que estaban predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque la gente los estaba siguiendo, porque estaban escuchando un mensaje al que ellos tenían. Esto muestra de alguna forma lo que hemos visto en los evangelios, que es el fariseísmo a su máxima expresión. Cuando había alguien que se levantaba que no era fariseo, ellos tenían celos de aquellas personas. Por eso Jesús fue tan perseguido, porque había rabia, coraje, celos, envidia, porque estaban siguiendo un personaje que no era parte del grupo prioritario dentro de lo que era el fariseísmo o la religiosidad de aquel entonces. Básicamente ahí encontramos entonces el verso 34, que entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacase fuera por un momento a los apóstoles. Amado hermano, en ese contexto Dios usa a esta persona, a este varón, que no es parte del grupo de los apóstoles, no es tampoco creyente, no es cristiano en ese momento, pero tiene una sabiduría que Dios le ha dado. De hecho, cuando uno analiza, no voy a meterme en ello, creo que nos da para otro tema, no voy a tocarlo el día de hoy, pero Gamaliel está marcando algunas pautas de consejería que son importantes, que pudiéramos notar cuando alguien quiere ser consejero. Nótese lo que él hace. Va a tratar un asunto de conflicto, y ¿qué es lo que hace? Va a sacar a una de las partes para que no se agarre juntamente con los que están ahí. Un buen consejero normalmente es lo que hace. Cuando tú llegas a consejería por una situación de familia, lo peor que puede hacer un consejero es sentar un matrimonio que viene en conflicto ambos juntos, porque van a aparecer perros y gatos. ¿Qué se tiene que hacer? Básicamente aquí está plasmando algunas cuestiones. Cuando hay un conflicto así, él saca una de las partes. Vuelvo a decir, no voy a predicar de esto, pero me interesa por la sabiduría que Dios puso en este hombre. De tal manera que él dice, saquen a los apóstoles, voy a tratar un tema con ustedes en el concilio,
con los que estamos aquí, somos parte de Sanedrín, pero no quiero que ellos estén presentes. ¿Y qué dice entonces? La gente lo saca y se quedan ellos solos y da una cátedra en cuestión de conocimiento, da una cátedra en cuestión de sabiduría, porque él va a poner algunas cuestiones sobre la mesa. Y Dios lo usa para dejar algunos principios excelentes para nuestra vida como iglesia en consejería, para tratar con problemas cotidianos en nuestra vida. Y dentro de ello no voy a tocar estos principios, pero sí quiero tocar que él dice, bueno, básicamente tenemos dos opciones. O les damos muerte como ustedes quieren, o empezamos a pensar si este asunto tiene que ver con Dios o es solamente de hombres. ¿A qué me refiero con ello? Los siguientes versículos lo van a manejar. El versículo número 35, amado hermano, nos dice, les dijo varones, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y él habla de dos historias que habían sucedido ya en el tiempo que él había visualizado, había visto en el tiempo más o menos del Señor Jesucristo, una de ellas y otra posterior a ello. Dos personajes que se habían levantado ya en ese momento. ¿Quiénes son estos? No me voy a meter mucho en ello, pero básicamente eran líderes religiosos y algunos de ellos líderes políticos, que habían levantado un grupo de personas que les estaban siguiendo, y ellos consolidaron de alguna forma un grupo de poder que intentaron sublevarse en algún momento, intentaron quitar a los romanos y levantarse contra ellos, pero básicamente cuando mataron al creador de este movimiento, el movimiento se terminó. ¿Quiénes son estos? Pues ahí los versos número 36 primero nos dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, era un líder político que se había levantado con anterioridad, diciendo que era ¿qué? Alguien. Esta parte a mí me gusta, porque nos dice que Teudas se proclama a sí mismo como alguien que decía ser alguien, pero que en realidad fue nadie. ¿Por qué llegó a la conclusión? Porque el verso 36 nos dice que se levantó como un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersos y reducidos ¿a qué? A nada. En pocas palabras, Teudas, aunque decía ser alguien, en realidad no era nada. No estamos hablando de un Mesías posiblemente, pero sí estamos hablando de un líder político religioso que intentaba hacer algo por su propia cuenta y esfuerzo para liberar posiblemente a la nación de Israel bajo la opresión romana que tenía en ese momento. Algunos de ellos se habían levantado sí como Cristos, es decir, como los ungidos. Pero este caso de él era un líder político básicamente que estaba peleando contra la oposición que sería el imperio romano. ¿Qué logra hacer este personaje básicamente? Nada. Él muere y con él mueren entonces los ideales, con él mueren entonces la convicción de la gente, con él muere todo lo que había. Y Gamaliel sigue hablando, no solamente habla de Teudas, sino en el verso número 37 nos dice que se levantó después de se levantó Judas Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecieron fueron dispersados, es decir, básicamente reducidos también a nada. Ahora, él da estos ejemplos por una cuestión, porque él dice, no tiene caso que le demos muerte a esos apóstoles si en realidad la obra que ellos traen es de ellos mismos. Terminará como Teudas y terminará entonces como Judas. No va a salir nada. Pero aquí entra la sabiduría de Gamaliel, amados hermanos, donde él dice, pero cuidado con que esto no sea de hombre, sino sea de Dios. Porque en el verso número 38 dice, ahí donde estamos, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si ese consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Amado hermano, esta parte a mí me maravilla por la enseñanza que nos deja. Hay ocasiones que creyentes dentro de la iglesia nos oponemos al obrar de Dios dentro de la iglesia. No sé si has notado esto, pero en varias ocasiones seguramente lo hemos vivido como iglesia. Dios levanta a alguien y hay gente que no estamos de acuerdo con esa persona. ¿Y qué hacemos con esa persona? Le hacemos la vida de cuadritos. Y aquí surge algo. ¿Qué tal que estamos luchando contra Dios nosotros? Tal vez a mí no me gusta el liderazgo de esa persona, pero yo no sé en realidad si Dios le ha dado el liderazgo o lo ha asumido por su cuenta. Pero Gamaliel nos enseña algo: si el liderazgo que él tiene es de Dios,
permanecerá, pero si no es de Dios, terminará siendo nada. Es una realidad que hemos visto en la vida cristiana y en la iglesia por muchas ocasiones. No he sido parte de esta iglesia los 124 años que vamos a cumplir, pero he sido parte de iglesias a lo largo de mi vida. Y esta cuestión a mí me parece que es un asunto de suma importancia que Gamaliel está tocando. Porque muchos creyentes, me temo que en algunos momentos estamos luchando contra Dios cuando estamos luchando contra los hombres. Porque requerimos aceptar los liderazgos en algún momento que Dios levanta o que Dios ha puesto, nos guste o no nos guste. Hay gente que en algún momento a mí me ha dicho, usted no es para aquí, para acá, para esto otro. Yo le he dicho a esa gente, usted ore por mí. Y esté convencido de algo, que si yo no soy la persona adecuada para esto, el Señor me quitará de un momento a otro. Pero si el Señor me ha traído, ore por mí para que el Señor me dé sabiduría para tratar cada situación que sucede en la iglesia o en el ministerio donde yo he estado. Y te digo esto, amado hermano, porque todos somos cuestionados, pero tal vez los más cuestionados dentro de las iglesias son los liderazgos sobre ministerio. Ahora, no me cuesta nada ni me siento mal porque alguien cuestione si soy o no soy. Pablo, que es el apóstol más grande que la cristiandad ha dado, fue cuestionado por la mayoría de las iglesias. No sé si has notado las cartas de Pablo, pero todas comienzan mostrando sus credenciales, la mayoría de ellas. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser tal cosa. ¿Sabes por qué Pablo se define así en muchas de las cartas? Porque muchas de esas iglesias cuestionaban el apostolado de Pablo, porque él no fue parte del grupo de los 12. Y la gente cuestionaba si Pablo en realidad era o no era. Si en realidad debería de dársele el título de apóstol o no merecía ese título por no ser parte del grupo de los 12 que anduvieron con el Señor Jesucristo. Y Pablo aprendió a tratar esto de tal forma que en muchas de las cartas él se expone y él dice esto, y aunque ustedes no crean, en algunas de ellas dice, pero el Señor me ha llamado. Y no es un llamamiento de hombre, sino es un llamamiento hecho por Dios. Aquí encontramos esto, los 12 apóstoles que estaban predicando en ese momento. Recordemos esto, Pablo no estaba presente. Pablo todavía era un pagano que estaba siendo educado por los pies de Gamaliel. Seguramente ya era alguien en ese momento, porque en los siguientes pasajes vamos a encontrar a Pablo en un puesto de importancia, dentro de un puesto militar de importancia. Perseguía a los creyentes, los agarraba, los arrastraba, los azotaba y le daba muerte a varios de ellos. Esto era lo que Pablo hacía. Y Pablo ya está vigente en ese momento. Estamos hablando después de la muerte del Señor Jesucristo y por lo menos a unos 4 capítulos de que Pablo aparezca. No estamos hablando de días, estamos hablando posiblemente de algunos años, pero estamos hablando que Pablo ya está en escena en ese momento. Y aquí estamos hablando de un personaje llamado Gamaliel, y Gamaliel tiene la sabiduría para decir, hay 2 cosas que podemos hacer. O le damos muerte como ignorantes, o queremos confiar en la sabiduría para esperar 2 cosas. Si ellos están obrando por causa propia y por mérito propio, ellos terminarán siendo nada, como fue Teudas y la gente que le siguió, y como fue Judas y la gente que le siguió. Pero Gamaliel les dice, pero cuidado con que nos encontremos luchando contra Dios. Amado hermano, esto a mí me enseña muchísimo. Me enseña muchísimo porque yo no conozco el corazón de la persona. Ni tampoco conozco el corazón de Dios cuando hace un llamado a alguna persona. ¿Y qué me queda a mí? Bueno, básicamente en cada liderazgo que yo encuentro, lo que a mí me toca es orar por esa persona y que Dios demuestre en él si es que le dé la sabiduría para hacer lo que tiene que hacer, y si no es que Dios lo quite en algún momento para que cause el menos daño posible a la obra de Dios. Porque hemos escuchado de gente también que ha causado bastante daño en la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Lo que le está diciendo Gamaliel al pueblo en ese momento es: esperemos lo que Dios va a hacer. Esperemos, seamos pacientes. No nos desesperemos en este momento, sino dejemos ver de qué madera están hechos y quién los está respaldando. Básicamente esta parte es importante. Gamaliel esperaba quién estaba respaldando a estos hombres. Si el respaldo venía de Dios, la obra permanecería. Pero si el respaldo venía de otros hombres, entonces esa obra se caería en pedazos de un momento a otra. Es decir, esto sucedería en pocas palabras. Cuando encontramos esto, amado hermano, es algo que a mí me llama la atención, porque entonces, cuando hablamos de esa persecución, está impactando extraños. Te pregunto, ¿quién era Gamaliel?
Básicamente nadie. Era un extraño para el cristianismo. Era un extraño para el grupo de los 12 y era un enemigo para el propio cristianismo. Podemos llamarlo así porque era parte del grupo del Sanedrín, era parte del concilio que estaba juzgando en ese momento a los apóstoles. Pero Dios toca personas y Dios mueve voluntades y corazones. Y este hombre a mí me parece que quería hacer la voluntad de Dios, aunque no sabía cómo hacerlo. Pero tenía la sabiduría necesaria para guiar al pueblo a decir: respetemos el liderazgo que Dios ha puesto. Si lo puso Dios, Dios respaldará ese llamado. Pero si no es de Dios, la obra terminará siendo nada. ¿Sabes cómo se llama esto? Confiar en Dios y no en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones lo que nosotros buscamos es confiar en nosotros. Nosotros queremos obrar para ayudar a Dios y tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Y digo esto porque toda persona es tentada a hacer esto. Todos somos tentados a hacer esto. ¿Recuerdas a Abraham y a Sara? En lugar de esperar en Dios, decidieron tomar el asunto en sus manos y echaron a perder lo que Dios quería. Yo creo que en muchas ocasiones muchos de nosotros podemos hacer eso también, pero el evangelio, amado hermano, y la persecución a la iglesia está impactando extraños, no solamente a Gamaliel. Más adelante aún Pablo es impactado por ver la muerte de algunos de ellos. Recuerdas que Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y algunos llegan a suponer que es una imagen que Pablo nunca logra quitarse de la cabeza, porque algunas ocasiones habla de eso, por la convicción que ve en este hombre llamado Esteban. Y yo creo que somos llamados, amado hermano, a mantenernos en esa convicción que tenemos, para que esa convicción pueda impactar a extraños en algún momento. Hay una historia, bueno, muchas historias he leído acerca de persecución, pero en particular una de ellas en Inglaterra, de una persona, un creyente. Varios creyentes habían sido muy fieles al Señor, y aquellos que sostenían su convicción por Cristo, muchos de ellos estaban siendo ahogados en los ríos que había por defender el evangelio, por sostener sus convicciones. Y dicen por ahí que en alguna ocasión en un río muy frío meten a un creyente, y ese creyente le dicen: tú puedes salir de este río sin congelarte si te retractas de toda la convicción que tú tienes. Y aquel hombre metido en ese río está cantando a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios en medio de la gente que le está viendo. Y dice por ahí la historia, no puedo corroborar si es cierta o no, pero lo leí como historia, que uno de los soldados deja y se empieza a quitar todo lo que trae y se mete con ese hombre, y le preguntan los demás: ¿qué estás haciendo? Y él dice: si este hombre tiene la convicción para poder morir por lo que cree, seguramente ha de ser cierto, y yo quiero tener la misma convicción que él. Por eso digo que la persecución a la iglesia impacta extraños, porque Gamaliel era un extraño para el cristianismo, pero Dios lo usa. ¿Y sabes para qué lo usa? Para dejar con vida a los 12 apóstoles que tenían todavía una labor que desarrollar, que era predicar el evangelio y extender el evangelio en aquel lugar donde Dios les había colocado. Amado hermano, el verso 40, déjame te digo también algo más. En el verso 40 hay algo que encontramos ahí, y en el verso 40 nos dice: y convinieron con él. Es decir, ¿qué quiere decir esto? No sé si alguien tenga otra versión, pero seguramente otra versión va a decir: estuvieron de acuerdo. Cuando dice convinieron con él, quiere decir que estuvieron de acuerdo, ¿no? Si tú y yo tenemos un problema y convienes conmigo, o yo convengo contigo, quiere decir que quedamos de acuerdo en algo. ¿Le hicieron caso? Yo te pregunto, ¿le hicieron caso o le hicieron medio caso? Le hicieron medio caso. ¿Por qué digo esto? Mira, esta parte a mí me fascina también por una cuestión que quiero compartir contigo. Verso 40, allá aparece en pantalla. Y vinieron con él. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Esta parte me llama la atención algo. De hecho, ahí el título que tengo en esta sección es: la persecución a la iglesia ocasiona marcas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo siguiente: que sería más bonito si el pasaje dijera convinieron con él y los dejaron en libertad. Sí, no, nos hubiera gustado más. Normalmente nos gustan los finales felices. Lo aprendimos de las
caricaturas, lo aprendimos de las telenovelas, lo aprendimos de películas. Nos gustan los finales felices. Y el final feliz sería: convinieron con él y los dejaron en libertad. Pero no, el pasaje nos dice que antes de dejarlos en libertad, algo hicieron con ellos. Los azotaron. ¿Cuántas veces? Bueno, no se nos dice, pero normalmente eran varios azotes. Eran 40 menos 1 en la mayoría de los casos. No se nos dice cuánto les dan a ellos. Pero te pregunto, ¿por qué les pegan? ¿Por qué los golpean? ¿Dios no pudo haberlo evitado esto? Si le estaba dando la libertad, sí, pero la persecución normalmente, amado hermano, va a dejar marcas en la vida de la gente. Ahora, ¿por qué? Porque esas marcas básicamente Dios lo va a utilizar en el futuro. Porque son elementos que tú y yo podremos compartir con gente de lo que vivimos como experiencias que puedan alentar la vida de otros. De tal forma que los creyentes que están viendo esta situación ven que a los apóstoles mismos, que serían los elegidos por Dios, los resguardados por Dios, los protegidos, lo que tú quieras por Dios, a pesar de ser ellos, los azotan. Aquí viene un pensamiento interesante para muchos de nosotros. Señor, ¿por qué si soy creyente permites tal cosa sobre mi vida? ¿Alguna vez lo has dicho tú? No, yo lo he dicho varias ocasiones. Pero si te sirvo, Señor, y hago lo mejor que puedo, ¿por qué permites esto? Y la respuesta del Señor: ¿y por qué no? Yo puedo hacer contigo lo que quiera y permitir en tu vida lo que yo quiera. Que aquí lo que está permitiendo son que ellos se lleven marcas. Ahora, en aquel entonces el método para poder intimidar a alguien para que no hiciera algo, o el método de castigo sería el látigo, o serían los latigazos básicamente. ¿Qué es lo que hacen ahí? No, según el verso 40 dice el verso 40, los azotaron. Es decir, con un látigo les dan. Si estuvieran en los métodos de nuestro tiempo, ¿qué les hubieran dado? Los hubieran tableado, ¿no? Es decir, bajo los términos que hoy nos manejamos, los hubieran tableado y los hubieran dejado ir. Ahí les dan latigazos porque era el método común de castigo. ¿Y qué es lo que hacen con ellos? Básicamente los están intimidando para que ellos no hagan lo que tienen que hacer. Y el pasaje nos dice que deja marcas, amado hermano, y dijo deja marcas porque siempre que hay persecución sobre creyentes, los creyentes que están en persecución recibirán marcas en su vida. Tal vez no físicas, pero sí emocionales. ¿Y por qué digo emocionales? Porque algunos que están en persecución, he conocido a creyentes que han tenido que salir de comunidades. Y las persecuciones que se dan básicamente tiene que ver con sacar a esa gente de comunidades para que no sigan compartiendo el evangelio. Y ellos van a otro lugar y en su cabeza siempre se llevan esa marca, es decir, la marca permanece por toda la vida. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon, yo estaba chiquito en aquel entonces, pero llegué a escuchar el conflicto del 94 con el ejército zapatista y los desplazados en Chiapas. Y todo el mundo creímos que era por un asunto político. En realidad no, fue un asunto religioso la mayor parte de ello. Si tú buscas en los diarios, en los periódicos de aquel entonces, ¿sabes a quién sacaron de toda esa comunidad? A puros creyentes. O sea, el conflicto que se da en Chiapas, más que ser un conflicto político, fue religioso. Y como el evangelio crece mucho en esa época, quien se hacía cristiano le quitaban sus tierras y los sacaban de ahí. Básicamente es lo que hacían con ellos. En varias sierras de México ha sucedido esto, en Oaxaca ha sucedido, en Chiapas ha sucedido, en la parte de Hidalgo ha sucedido, en muchos lugares. Y esa gente que sale de ahí bajo la persecución lleva la marca en su vida, porque cuando platican contigo te cuentan las experiencias que ellos han vivido. Y no se diga, amado hermano, aquí en la propia iglesia, a lo mejor nosotros no conocemos a esa gente, pero si le preguntamos a mi hermano Rigo, a hermanos que ya son un poquito, pues están por ahí entre la juventud y la adultez, ellos nos van a decir, amado hermano, de verdad historias de lo que sucedía aquí en el templo en los años de los 40, en los años de los 50. Ellos no estuvieron, pero escucharon las historias de los creyentes de la generación pasada a ellos, de cómo venían y apedreaban el templo, por causa de ser cristianos, y cómo quebraron cristales varias ocasiones, y cómo venían con palos en algún momento en persecución con aquellos padres de aquellos hermanos que tienen tiempo en la iglesia, que son de segunda o tercera generación de creyentes. Y esas marcas uno se queda grabadas porque son historias
que dañan de alguna forma emocionalmente y algunas de ellas dañan físicamente, porque hay daños físicos también acumulados. Pues aquí a ellos fueron emocionales, pero también marcas físicas. Los latigaron, amado hermano, los azotaron. Y créeme que los azotes no eran sencillos. Algunos de los látigos que ellos utilizaban traían puntas de hueso o algunas de metal. Y lo que quiere decir que cuando pegaban, no solamente pegaban, arrajaban, también traían parte de la carne. No se nos cuenta todo esto, pero tú lo puedes ver en la historia. Los latigazos al Señor Jesucristo fueron algo similar a esto. Cada látigo y cada golpe que le daban traía parte de la carne del Señor Jesús. Por eso he dicho varias ocasiones cuando compartimos la cena, si tú has visto la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, se queda corta lo que el Señor Jesucristo realmente vivió, a pesar de ser considerada la película más sangrienta sobre la pasión o la crucifixión de Jesús. Se queda corta. Pues estos hombres les dan sus marcas antes de retirarse, pasen por el recuerdo o el souvenir, ¿no? Y les dan de látigos, les azotan y después de ello les dicen, ahora sí, pueden irse. Ahora te pregunto, amado hermano, ¿qué hubieras hecho tú si sucede esto? Yo te voy a decir la verdad sobre un servidor. No podría decirte qué hubiera hecho porque tendría que estar en la misma situación. Pero analizando, hubiera salido quejándome, adolorido, llorando, y a lo mejor hasta me cambio de lugar y digo, ya Durango no, porque ahí persiguen a los cristianos, mejor voy a buscar otro lugar donde pueda ir con mi familia con más comodidad, tranquilidad y sin persecución. ¿Sabes lo que sucede con esos cristianos del primer siglo? Verso 41 y 42 nos narran esta parte. Verso 41 y verso 42, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, amado hermano? ¿Llorando? ¿Quejándose? No. Dice el pasaje que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De quién? De Jesucristo. No dice de quién, pero estamos hablando de qué nombre. Entendemos, cuando dice nombre, entendemos que está hablando del Señor Jesucristo. Ellos salen gozosos, es decir, como si hubieran recibido un premio. Como si se hubieran sacado la lotería, salen de ahí gozosos por haber recibido los azotes, porque esos azotes representaban que habían sido tenidos como dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Huyeron de la ciudad? ¿Salieron corriendo? ¿Dejaron de predicar? No, el verso 42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Recuerdan lo que les dijo al concilio? Les damos los latigazos, bueno, los azotamos y después váyanse, pero no prediquen de Cristo, porque si predican vienen por otra dotación. Y ellos dicen, salen gozosos, salen alabando a Dios, salen gozosos por la situación, por haber sido tenidos dignos como azotados por causa del Señor. Y lo que ellos hacen no es callarse la boca, sino abrir más la boca para compartir el evangelio todos los días. Ojo con esto, no era cada ocasión que el hermano Mario lo citaba a una reunión de evangelismo, porque el hermano Mario no estaba aparte, ¿verdad? Pero no iban por eso. Ellos no predicaban el evangelio cada ocasión que había un evento evangelístico en la iglesia. El verso 42 es muy claro, dice, y todos los días. ¿En dónde? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta parte a mí me maravilla, amado hermano, porque nos lleva a la tercera enseñanza el día de hoy sobre esta parte que es la persecución a la iglesia, parte 2. La persecución a la iglesia, amado hermano, produce orgullo en la vida. Esta parte quiero tocarla porque tristemente no la entendemos así nosotros. Hoy muy de moda está el orgullo, ¿no? ¿Has escuchado esto? El orgullo gay. Sí lo has escuchado, ¿no? ¿De qué habla esta frase? Básicamente que esa gente se siente orgullosa de ser quien es y practicar lo que practica. Yo digo, ¿qué dice la Biblia en relación a un pecado? Que no debería haber orgullo, sino debería haber vergüenza por causa del pecado. Pero los creyentes, amado hermano, que tenemos la posibilidad
enorgullecernos o orgullecernos por lo que padecemos por Cristo. En lugar de eso, no hay orgullo, sino hay vergüenza, hay pena, hay miedo, hay congoja, pero no orgullo. A mí me gusta por lo que el pasaje dice, porque ellos salen gozosos. ¿Y por qué puse orgullo? Alguien dirá, pastor, ahí no dice orgullo, pero te pregunto, ¿conjuga las palabras gozoso? Y la otra oración que aparece ahí en el verso número 41, y dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del evangelio. ¿Cómo se llama eso? Por causa, dice, haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, de lo que predicaban. ¿Cómo se llama eso? Satisfacción. Se sentían orgullosos de ello. Por eso hablo acerca de esta persecución a la iglesia. Debe producir orgullo más que miedo. Debe producir orgullo más que tristeza. Debe producir orgullo más que dolor en el corazón. Ahora, ¿por qué ellos vivían esto? ¿Quién se los había enseñado? Pues básicamente, amado hermano, habían leído los evangelios. Si no los habían leído, ellos no tenían los evangelios para leerlos, pero los apóstoles habían vivido los evangelios. ¿De qué narran los evangelios? De la persona de Cristo y la obra de Cristo. ¿Quién estaba con Cristo esos 3 años de ministerio? Ellos, los 12 que estamos hablando aquí. ¿Y alguno de ustedes recuerda qué dice Mateo 5? Versículos del 1 al 12, ¿de qué trata? Las bienaventuranzas. ¿Y sabes de qué trataban las bienaventuranzas? Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os persigan, os maltraten y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados aquellos que hagan esto. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Es una palabra que hemos utilizado. Quiere decir dichoso, doblemente feliz, y otras palabras más son sinónimos de ella. Pero ellos se sentían felices y gozosos por haber padecido por causa del nombre de Cristo. Y no porque alguien se los haya enseñado ahí, sino ellos lo habían aprendido de las propias palabras del Señor Jesucristo. Y porque el Señor Jesucristo, cuando padece para ir a la cruz, para morir por nuestros pecados, dice por ahí, no lo dicen los evangelios, pero lo dice Hebreos: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús fue gozoso a la cruz. No iba con la cara de tristeza que traemos tú y yo por las circunstancias que vivimos. No iba arrastrando la cobija mientras iba caminando en el Via Crucis a la cruz, siendo golpeado, siendo escupido, siendo latigado. No, él iba gozoso. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y después se sentó a la diestra del trono de Dios. Ellos habían escuchado directamente del Señor Jesucristo las bienaventuranzas. Bienaventurados sois por cuando por mi causa os persigan, os maltraten y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siéntete dichoso, siéntete feliz. Amado hermano, estas enseñanzas de verdad para mí son maravillosas. Porque hoy estamos en un mundo en el que el bullying nos afecta demasiado. Y yo no sé si tú sabías, pero el bullying ha crecido mucho. Y si tú eres cristiano y tus hijos son creyentes, son presa para el bullying. Son las mejores presas que puedes encontrar para bullying en las escuelas, por causa de su convicción. Y entre nuestro mundo siga avanzando, más dignos de bullying van a ser. Es decir, porque no piensan igual que la gente, porque sus convicciones no son como las personas, y ellos van a ser presa primordial, importante, presa favorita para el bullying. Y yo te pregunto, ¿los vas a estar cambiando de escuela en escuela cada vez que les digan algo por ser creyentes? ¿Y qué cuando tus hijos o nuestros hijos nos lleguen llorando por lo que le dijeron en su escuela, por sus convicciones? Le dirás: ay, pobrecito, mijo, usted es mucho, usted no se sienta mal. No, usted, ¿qué le dirás? ¿Cuál será la respuesta a ellos cuando vivan eso? Y digo esto porque muchos ya lo han vivido. He conocido historias dentro de la iglesia donde sus hijos han sido pisoteados,
se han burlado de ellos por ser creyentes. Y usted los va a sacar de una escuela para meterlo en una escuela cristiana donde nadie le diga nada. Enciérrelo en una burbuja y cuando salga de ahí, su hijo lo va a patalear el mundo. No puede encerrarlo en una burbuja. Usted tiene que fortalecerlo en Cristo y decirle lo que a usted le dicen. No se preocupe, la Biblia nos dijo y el Señor Jesucristo nos dijo que seríamos causa para hacer eso. Pero la Biblia dice que usted y yo tenemos que gozarnos aún en medio de esas cosas que a usted le dicen. Y usted tiene que sentirse orgulloso por ser creyente y por ser hijo de Dios y por tener la convicción que usted tiene. Porque nuestras convicciones, amado hermano, es así orgullece o enorgullece nuestra vida. No como aquellas que el mundo quiere pintar. El orgullo que mencioné ahorita y otro tipo de orgullo que el mundo maneja, en realidad vergüenza debería darles por practicar pecado. Pero a nosotros deberíamos de orgullecernos por la convicción que tenemos y por padecer por causa del nombre de Cristo. Que la gente me dice algo, gloria a Dios por ello. Usted no puede estar huyendo por todas partes de lo que la gente le dice. No puede esconder a sus hijos en una burbuja, tenerlos en un preescolar cristiano, escuela cristiana, secundaria cristiana, preparatoria cristiana, para que no tengan contacto con el mundo, porque está de moda esto, es decir, no de ahorita, de mucho tiempo. El ascetismo siempre ha estado y sigue hoy en día, es decir, no te mezcles con el mundo porque te vas a contaminar. Y le pregunto yo a usted, ¿y quién le va a dar testimonio al mundo entonces? ¿Dónde su hijo va a brillar? ¿Entre puros creyentes? ¿Fue llamado a hacer luz entre puros creyentes? ¿Fue llamado a hacer sal entre puros creyentes? No. Fuimos llamados a ser creyentes para hacer luz y sal en un mundo que está en tinieblas. No podemos escondernos, no podemos encerrarnos, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. Tenemos que prepararlos para lo que hoy vivimos y para lo que posiblemente viene. Y esto le digo porque he leído algunas historias, no de este país, pero he leído algunas historias de un niño que fue dado de baja de una escuela por decir simple y sencillamente que Dios había creado hombre y mujer y no más géneros. Y lo dieron de baja de la escuela por causa de eso. Vuelvo a decir, no en México, estoy hablando de otros países. Pero algún día no quiere decir que no lo vivamos en México. Hacia allá vamos. No nosotros, pero los gobernantes que tenemos hacia allá van legislando. Y algún día tendremos que decir lo que tengamos que decir y la gente se burlará de nosotros. Nos encarcelará por lo que creemos. Y yo pregunto cómo responderemos y cómo prepararemos a nuestros hijos. Pues hay que enseñarles lo que dice la Biblia básicamente. Los apóstoles, nadie tuvo que enseñarles esto porque lo vivieron del Señor Jesucristo y lo vieron en Él. Pero en el capítulo 6, la próxima, dentro de algunas semanas, porque no la próxima semana, estaremos viendo la muerte de Esteban. Y Esteban no fue parte del grupo de los 12. Esteban no anduvo con el Señor Jesucristo. Pero él se siente gozoso también cuando está padeciendo por el nombre de Cristo. Porque lo aprendió de los apóstoles, seguramente escuchó la historia del Señor Jesucristo en la crucifixión y él aprendió a vivir lo que escuchó. Amado hermano, entonces ahí está la conclusión. La conclusión para el día de hoy básicamente es la persecución a la iglesia impacta a extraños. Hay gente que a lo mejor no es creyente, pero Dios utiliza a esa gente y por nuestras convicciones esa gente quedará impactada. Segunda cuestión, la persecución a la iglesia ocasiona marcas físicas o emocionales, pero gloria a Dios por ello, porque sirven como testimonio a la vida de otras personas, porque son testimonios vivos de lo que Jesucristo nos hace hacer y nos permite sostenernos en esos momentos de persecución y de crisis en nuestra vida. Y tercera cuestión, la persecución a la iglesia produce orgullo. El creyente debe de sentirse gozoso, dichoso, bendecido cuando es maltratado por el nombre de Cristo. El día que te saquen de tu trabajo por ser creyente, gloria a Dios por ello. El día que termines en un trabajo por la convicción que tienes, gloria a Dios por ello. Y la convicción, amado hermano, hay que defenderla no solamente ante los no creyentes, sino ante los propios creyentes. Y digo esto porque muchos estamos expuestos a eso. Yo le he dicho, a lo mejor un día mi esposa me dice ya no esto. Bueno, el asunto estoy entre obedecerla a ella y obedecer a Dios. Quiero no tener problemas con ella, bueno, pues voy a decir que sí, ¿verdad?
pero el problema es a quién quiero agradar, a ella o a Dios. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, no tiene que ver solamente con los no creyentes, sino aún entre creyentes. Y por último, como decíamos, la iglesia o la persecución a la iglesia debe producir orgullo en nuestra vida. Glorificar a Dios por las circunstancias que podemos vivir, aunque éstas vayan en contra de nuestra comodidad, en contra de nuestra integridad, en contra de lo que nos gustaría de alguna manera. Amado hermano, quiero cerrar con dos enseñanzas que quiero compartir contigo hoy en día. Y la primera de ellas es nuestra convicción. Es un elemento importante para producir convicción en otros. Nuestra convicción es un elemento importante para producir convicción en otros. Si usted no tiene convicción, si yo no tengo convicción, difícilmente impactaremos a alguien para que quiera creer lo que usted y yo creemos. La convicción impacta, amado hermano. La convicción es algo que la gente está buscando hoy en día. Usted puede notarlo, y hoy en día la gente no tiene convicciones. La gente tiene conveniencias, no convicciones. Y hoy puede estar ahí, pero mañana estará al otro lado si le conviene algo diferente. La convicción es que a pesar de, voy a permanecer donde voy a permanecer, aunque los demás digan lo que quieran. ¿Quiere un ejemplo para entender esto? Se lo puedo dar. Usted está entre un grupo de chismosos, y usted, para formar parte de ese grupo, tiene que entrarle al chisme o mantener su convicción de no chisme. Cuando hay conveniencia, entonces a cada grupo me hago como tengo que hacerme para quedar bien y no sentirme excluido de ellos. Pero si la convicción está por encima de la conveniencia, yo diré ese día, hermanos, no hablemos de esa gente que no está presente. Te pregunto, ¿le vas a caer bien a la gente que está ahí? ¿Te va a volver a invitar? ¿Te va a hablar? No, pero es la convicción. Por eso digo, esa convicción hay que defenderla y hay que ponerla donde sea. Y la convicción impacta la vida de otros. Hay muchos creyentes que tenemos hijos y los hijos no tienen convicciones porque no han visto convicciones en nosotros. Yo tengo algunas convicciones que aprendí de niño y no recuerdo que nunca mis padres me hubieran sentado para decirme: usted tiene que creer esto, esto y esto y esto. Pero ¿sabes cómo las aprendí? Viéndolos. Y para mí eso era importante. Si mi papá lo hacía y era importante para él con Dios, para mí entonces tenía que ser importante. No lo reflexioné así, pero fueron convicciones que fui adquiriendo. Mis padres no son perfectos, pero marcaron algunas convicciones en mi vida y nunca me sentaron para decir: usted tiene que tener esta convicción. Yo las veía en ellos y fue algo que repliqué. Así como también malos ejemplos también se me pegaron, es decir, no son perfectos como lo dije, pero convicciones que tengo nunca me las enseñaron en un cuaderno, me las mostraron y eso impactó mi vida. Segunda cuestión, amado hermano, no armado, sino hermano. La última de ellas, o la segunda enseñanza, es: cuando padezcamos por Cristo, sintamos orgullo por causa de ello. Y digo esto de verdad porque he conocido historias, y yo mismo a lo mejor he sido parte de ello, que parece que andamos arrastrando la cobija y alguien nos pregunta: ¿y qué pasó? Pues es que en mi casa ya no me hablan por ser cristiano. Gloria a Dios por ello. Es que es mi trabajo, ya nadie me quiere porque, pues, por lo que creo. No ponga cara de tristeza. Tengo orgullo por ello. Porque la Biblia nos dice: siéntase dichoso, bendecido, bienaventurado, cuando se molesten con usted por hacer lo que es correcto, por sostener una verdad y una convicción. Que se enoja la marida, el marido, que se enoja el hijo, la hija, no importa, voy a hacer lo que tengo que hacer.
Porque es la convicción por Cristo por encima de cualquier otra cuestión. Recuerden que la semana pasada leíamos lo que Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si usted obedece a Dios, siéntase orgulloso de obedecer a Dios antes que cualquier otra persona, aunque eso lo meta en conflicto. Ahora, solamente sea sensato y sea sabio. ¿Sí me explico? Usted no puede meterse en conflicto con todo el mundo por cualquier cosa. Yo creo que aún eso hay que pedirle a Dios sabiduría para saber qué batalla enfrentar y qué batalla dejar pasar. ¿Sí me explico? Es decir, yo no a todas las batallas le entro de verdad. Aprendí eso. Que alguien dice una cosa, yo digo eso no es correcto, pero no voy a entrarle a eso. No tiene sentido pelearme por algo que no vale la pena. Pero si alguien dice que la salvación uno la adquiere por bautizarse, ahí sí tiene sentido meterme en un problema, porque voy a defender una verdad y vale la pena entrarle al problema. Hay problemas que valen la pena y hay problemas que no valen la pena. ¿Cuáles valen la pena? Pídale discernimiento y sabiduría, y son aquellos que vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Y ahí métase con todo, y le aseguro algo: Dios le respaldará, porque a final de cuentas su batalla no es suya, es una batalla del Señor. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, en estos momentos por su palabra, porque siempre que la abrimos, Señor, usted tiene algo para compartir a nuestra vida, y hoy no es la excepción. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad, y nos ponemos en sus manos, Señor, para ser dirigidos y guiados por usted en medio de toda circunstancia. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos adelante. Hay un canto de respuesta. Nos ponemos en pie, hermanos, y entonemos con mucho gusto, con muchas fuerzas, con nuestro corazón, este himno: Iglesia de Cristo. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a depositar, hermanos, nuestras ofrendas de este culto, hermanos. Voy a pedir a dos señoritas, dos jóvenes, dos varones, que pasen por favor al frente a servir a la congregación. Tenemos al frente en la pantalla el versículo que vamos a utilizar para ofrendar. Dos jóvenes, dos señoritas, que con mucha diligencia, con rapidez, a ver estas señoritas, esos jóvenes, adelante Rubí, por allá también, sí, faltan, véngase, pásale, adelante. Una más, una señorita más o un joven más, aquí viene, bien Tita, adelante. Leamos, hermanos, el versículo de Deuteronomio 16 y 17 dice: y ninguno se presentará
delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Deuteronomio 16, 16b y 17. Adelante, hermanos. Repita, las gracias. Amén. A continuación, hermanos, damos tiempo a nuestro pastor para que administre, para que presida la cena del Señor en esta hora. Amados hermanos, hoy, como cada primer domingo de mes, tenemos la bendición y el privilegio de tomar la cena del Señor. Aquellos que son parte de nuestra iglesia, son miembros de nuestra iglesia, y recordarles que esta comunión que tenemos es semiabierta o semicerrada. No solamente se limita a los miembros de nuestra iglesia, sino a miembros de otras congregaciones que hoy nos acompañan, que están entre nosotros para tomar lo que es la cena del Señor. Y para ello quiero invitar por ahí a mi hermano Mario, quiero invitar a mi hermano Rigo, quiero invitar a mi hermano Alejandro y a mi hermano Jesús, que nos apoyen por ahí para impartir la cena el día de hoy. Y quiero invitar, mientras que ellos por ahí acomodan las cosas, algunas cuestiones que están acomodando para compartirla, me gustaría orar y que nos pusiéramos a cuentas con Dios aquellos que hemos de participar de la cena del Señor. Dice la Escritura que pruébese cada uno a sí mismo, para que beba de la copa y coma del pan. Y les invito a probarse cada uno en su lugar. Yo no les conozco, yo no sé lo que han vivido, pero ustedes conocen. Hermano Mario, no se me vaya, quédese acá por favor. Hermano Jesús y hermano Alejandro, si pueden estar atrás. Mi hermano Rigo, mi hermano Mario aquí enfrente. Y oramos, amados hermanos. En la oración, quien vaya a participar de la cena, después de ponerse a cuentas con Dios, se pone de pie para que mis hermanos puedan identificar y pasar a compartir los dos elementos que componen la cena del Señor, que es el pan sin levadura y es el producto de la vid, jugo de uva. Le invitamos a orar y a ponerse en manos de Dios. Recordarles que aquellos que participan deben de haber creído en Jesús como Señor y Salvador y haberse bautizado bajo los principios que la Biblia marca. Después de haber creído y por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted tiene esto, póngase a cuentas con Dios, porque hemos de participar aquellos que estemos en buena relación con Dios, pero también con su pueblo. Les invito a orar.
Padre bendito, queremos agradecer en estos momentos por la bendición que nos da de estar reunidos en su nombre en estos momentos, disfrutando este tiempo de comunión, y hoy nos presta la bendición también de poder participar de este acto de adoración delante suya y de comunión que es la cena del Señor. Ayúdenos, Señor, de tal manera que cada uno de mis hermanos que ha de participar pueda estar en buena comunión con usted. Si alguno hemos fallado en algo, su palabra nos dice que hay algo muy sencillo que debemos de hacer, Señor, y ese algo sencillo sería confesar nuestro pecado, arrepentirnos de él y confesarlo, y su palabra nos dice que usted nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Señor. Que podamos tener un corazón limpio y una mente dispuesta, Señor, para participar de este acto de oración como participamos de los demás también. Gracias, Padre, por este tiempo, y escuche la oración de cada uno de mis hermanos. Cada uno conocemos nuestras circunstancias y pedimos que usted obre en medio de cada una de ellas para poder estar con usted o delante de usted, limpios de cualquier pecado. En Cristo Jesús. Amén. Aquellos que han de participar, amados hermanos, pónganse de pie para que pueda los hermanos identificarlos. Adelante, hermano Mario. Si podemos ir compartiendo por ahí con los hermanos, adelante. De adelante hacia atrás van por ahí lo que son el producto de la vid, que es la copa con jugo de uva. Y de atrás para adelante vienen por ahí mi hermano Jesús y mi hermano Alejandro compartiendo lo que es el pan, para que usted pueda tener los dos elementos en su mano. Recordemos, amados hermanos, que este es un acto que lo hacemos en congregación con el pueblo del Señor o con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay gente que ha preguntado en algún momento: pastor, hay un familiar enfermo, ¿puede ir a impartir la cena? No, la cena del Señor se da dentro del contexto de la iglesia. No es extrema comunión, son cosas muy diferentes o distantes. Y la cena del Señor es un acto de adoración que la iglesia participaba en aquel entonces del primer siglo. Cuando la iglesia estaba reunida, ellos se reunían y tomaban la cena del Señor recordando lo que el Señor Jesucristo había hecho por la vida de ellos. ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo? Pues básicamente Él entregó su vida para que usted y yo pudiéramos obtener salvación. Los elementos que usted tiene en su mano representan esas dos cosas: su cuerpo molido por nuestros pecados. Usted y yo merecíamos la muerte que Él vivió en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3 versículo 23 y Romanos 6 23 nos hablan acerca de ello. Nos dice: porque la paga del pecado es la muerte. Y esa sería la paga que usted y yo teníamos que haber pagado por haber fallado y por haber pecado en contra de Dios. Pero la Escritura nos dice que la gracia de Dios nos dio una dádiva, un regalo, y eso nos permite hoy participar de la cena, porque por su causa de nuestro pecado Él fue molido por ese pecado en la cruz. Y el otro elemento tiene que ver con la copa, que representa la sangre de Cristo, entregada por nuestro pecado. En el Antiguo Testamento nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es imposible perdonar pecados si no hubiera derramamiento de sangre sobre el altar. Él fue el único y último sacrificio que puede quitar el pecado de la humanidad, y Él murió para que usted y yo podamos tener acceso a la salvación y al perdón de pecados. Eso representa, amado hermano, los dos elementos que tenemos en nuestra mano, y lo hacemos cada determinado tiempo recordando dos cosas: lo que Él hizo por nosotros, pero también recordar la promesa de un día regresar por su pueblo. Amados hermanos, ¿alguien falta de alguno de los dos elementos para pedir a alguno de mis hermanos que nos están ayudando a servirlo? Tenemos todo, entonces ya también mis hermanos que están aquí enfrente lo tienen también en sus manos, tanto el pan como sería la copa. Quisiera ir a un pasaje que es el que habitualmente acostumbro para compartir la cena del Señor, que se encuentra por ahí en 1 Corintios, y voy a leerlo. Si quieres no ir a tu Biblia, lo conoces bien, y yo lo voy a leer directamente como está aquí. 1 Corintios capítulo número 11 versículo 23 hacia adelante. Dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, amados hermanos. Dice el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Dice la Escritura: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Celebramos dos cosas en este momento: la muerte del Señor Jesucristo para darnos salvación, pero en segundo lugar también estamos celebrando su promesa de regresar un día por nosotros. Les hago una pregunta, amados hermanos: ¿cuántos anhelan que ese momento se dé, el regreso del Señor Jesucristo? ¿Podemos decir amén? Amén. ¿Sabes que eso es lo que dice Apocalipsis? Si ven, Señor, ven pronto. Y yo creo que todo creyente verdadero anhela el poderse encontrar con el Señor para estar toda la eternidad con Él. Les invitamos, amados hermanos, a orar agradeciendo a Dios por esto, por su sacrificio que nos dio salvación, y recordando la promesa que Él ha dejado para nosotros, que un día regresará por su pueblo. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, en estos momentos por este tiempo tan hermoso que nos da. Gracias por esta oportunidad que nos da de recordar su sacrificio en la cruz, Señor, porque es el que nos dio salvación. Pero también, Señor, la promesa que usted hizo sobre nuestras vidas, que un día regresaría por nosotros. Gracias por esa bendición tan especial, porque lo esperamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y sabemos que si esa promesa no se hace una realidad antes de que muramos, Señor, al morir, esta se cumplirá de todas maneras, porque estaremos ante su presencia para toda la eternidad. Y creemos que no hay mejor lugar que ese, junto a sus pies. Gracias, Señor, por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Pedimos de su bendición, pedimos de su cuidado, de su resguardo, Señor, para la vida de cada creyente, y que podamos, Señor, glorificarle con todo lo que somos. Nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. De esta manera continuamos con el programa. Les invitamos a ponerse de pie a los demás, amados hermanos, y creo que solamente hay un último canto para quedar despedidos de la reunión, y mis hermanos de alabanza nos guían en él. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar
tengamos una muy bendecida semana en Cristo. Estamos despedidos.